Amén, amado, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí de la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de estar en conexión con todos ustedes, hermano. Gracias, Jesús. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles, sábados a las 19 horas que tenemos reunión y los días domingo a las 10 de la mañana. Así que le invitamos a que usted pueda visitarnos y también le invitamos a que usted pueda ver los programas del pastor. Él está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana y el lunes está nuevamente de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora. También nosotros tenemos programas de radio los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y tenemos en nuestras reuniones de grupo los días lunes a las 19 horas aquí en el kilómetro 43 en la calle Pellado 6052 a las 19 horas, le vuelvo a repetir el horario, para que usted pueda visitarnos, usted que es de la localidad de aquí de Virrey del Pino, pueda visitarnos y así podamos tener comunión los unos con los otros, hermano. Así que damos gracias al Señor. Le invitamos también a que usted pueda ver las predicaciones y suscribirse a la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, para que pueda también gozarse con las predicaciones, las enseñanzas que se van subiendo, y si es posible que usted le dé like y que las pueda compartir para que la palabra corra y sea glorificada. Amén, hermano. Estamos un poco internacionales, en lugar de decir denle me gusta, decimos denle like. Así que damos gracias al Señor, hermano. Y como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, saludamos a los hermanos de la predicadora. Gracias le doy al Señor por la vida de los hermanos que siempre están ahí preocupándose. El día lunes no pudimos hacer el programa y bueno, los hermanos estuvieron ahí preguntando y bueno, ocupándose. Así que le mando un saludo al hermano Emanuel, al hermano Diego, el director de la radio, y a todos los hermanos que se ocupan de la operación y la difusión de la radio, hermano. Así que gracias le damos al Señor por la vida de ellos, porque ellos también hacen posible que esta palabra que nosotros compartimos pueda correr y pueda alcanzar a otros que nuestro Facebook no puede alcanzar. Así que bueno, hermano, gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia, Señor, que tú muestras para con nosotros cada día, Señor, porque tú nos das un día más de vida cada día, Señor, haciéndonos, Señor, saber, Señor, de que tú estás cuidando de tus hijos, Señor. Gracias porque tú nos guardas en salud y nos sostienes con tu mano poderosa, Señor. Bendícenos en esta hora, asístenos por medio de tu Espíritu Santo, para que la palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea de edificación a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado. Vamos a compartir ahí en el capítulo 4 del libro de Romanos. Este lunes en la reunión del grupo de aquí del kilómetro 43 estuvimos compartiendo con los hermanos y estuvo muy linda la enseñanza, muy linda, y quería compartirla con ustedes. Y aquí en el capítulo 4 vemos el ejemplo de dos hombres, ¿no? que el Señor dejó ahí para que nosotros podamos ver, ¿no? Cómo ellos por medio de la fe alcanzaron gracia delante de Dios. ¿No? Y fíjese que no es poca cosa alcanzar o hallar gracia delante de Dios por medio de la fe, que Dios los nombró, los dejó plasmados, ¿no? Al igual que aquellos que Dios permitió que quedaran plasmados en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde vemos ahí los héroes de la fe, donde ahí también me gustaría corregirme porque yo dije en el día de la reunión, si usted ve los videos después a través del Facebook, yo dije que ellos fracasaron, y ellos no fracasaron. Si no, no estarían ahí para nuestro ejemplo. Lo que ellos no alcanzaron ahí, lo prometido. ¿Por qué? Porque ellos no lo podían alcanzar aparte de nosotros, ¿no? Ellos no lo podían alcanzar aparte de nosotros. Entonces ellos no fracasaron. Ellos dieron testimonio de la fe en su tiempo, en su lugar, ¿no?
Por eso quedaron plasmados ahí para nuestro ejemplo. Fíjese cómo pasó con David y con Abraham aquí en el capítulo 4 del libro de Romanos, que vamos a compartir hoy con ustedes, hermanos amados. Entonces dice así la palabra: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿No? ¿Qué pues diremos? Porque en el capítulo 3, en los últimos versículos, dice: porque Dios es uno, dice, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fíjese, por medio de la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque nosotros creemos a lo que Dios dice que nosotros somos, ¿no? Que somos una nueva creación, que tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, que hemos sido justificados por gracia, y la justicia de la ley se manifiesta en nosotros y no por nosotros, por medio de la vida que hemos recibido. Porque el único que pudo satisfacer las demandas de la ley fue Cristo, ¿no? Y nosotros alcanzamos la justicia de Cristo por medio de creer. Entonces esa justicia se manifiesta a través de nosotros, no por algo que nosotros hagamos, sino por dejar que la vida de Dios se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. Y entonces dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley por medio de la fe. Entonces dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos algo que nosotros siempre hablamos y compartimos con los hermanos, en la radio y en todo lugar, que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque dice que creyó Abraham a Dios, como dice en el versículo 3, y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le fue contado por justicia? La fe. Entonces dice: porque si decimos que fue Abraham justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y hoy habíamos compartido con los hermanos ahí, como para tomar un ejemplo, que Pablo pasó por este mismo proceso, como pasamos todos nosotros, hermanos. Ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, en el versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo de qué confiar en la carne. No teniendo de qué confiar en la carne. Y Pablo, para hacerle ver a los hermanos que no hay nada de qué confiar en la carne, se presenta como ejemplo. Dice: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa, dice, de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, para agradar a Dios, ¿no? Yo más, dice. Y empieza a enumerar qué es lo que él podría tomar como para agradar a Dios confiando en su carne. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Exteriormente, hermano, todo esto que Pablo enumera es exterior. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, dice, ¿vio? Ser hallado en Él. Ya no como Pablo, sino como una nueva creación. Ser hallado en Él, ya no como Nicolás, sino como una nueva creación en Cristo Jesús. No teniendo, dice, mi propia justicia que es por la ley, la justicia que es por medio de las obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjese, ¿cómo somos hallados en Él? Cuando nosotros recibimos por medio de la fe a la justicia de Dios que es Cristo, ¿no? Reconocemos que nosotros somos justos porque Cristo es nuestra justicia. Fíjese. Y eso es por medio de la fe. Entonces, volviendo al libro de Romanos en el capítulo 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese, ¿cuándo le creyó Abraham a Dios? Y tenemos que ver cuándo le creyó a Dios, en qué momento.
Y vamos allá a Génesis capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 15, verso 6. Fíjese, verso 6. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero antes vemos por qué le creyó al Señor. Después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, dice. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham: mira, que no me has dado prole, no le has dado descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará el hijo del esclavo, ni el esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Yo? Sí las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Fíjese, ¿por qué le fue imputada justicia a Abraham? Porque le creyó a Dios. ¿Yo? En contra de todo el panorama que él estaba viendo. Pero fíjese que tenía muchas cosas en contra, Abraham. Él ya era viejo. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo tenía 75 años. Cuando Dios se lo dio tenía 100 años. Y su esposa tenía más. Y su esposa ya había cesado la costumbre de las mujeres de dar a luz. Fíjese. Ya era infértil Sara. Fíjese. Pero dice que Abraham le creyó a Dios. Y cuando Abraham perdió toda su fuerza y Sara toda su capacidad de poder concebir y procrear, entonces Dios, dice, se acordó de Abraham y se acordó de Sara y concibió Sara, dice. Concibió, dice. Y dio a luz un hijo. Entonces, cuando nosotros vemos acá en el capítulo 4, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si él hubiera obtenido su descendencia por medio de un método natural, tenía de qué gloriarse. Pero tuvo que intervenir Dios. Y para que Dios interviniera, Abraham tuvo que creer en contra de la situación que él estaba viviendo. ¿No? En contra. Tuvo que creer a Dios. Y dice la Escritura que le creyó. ¿No? Le creyó. Y ese creerle a Dios le atribuyó justicia a Abraham. Así también pasa con nosotros, amados. Cuando nosotros creemos que el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos y por el único medio que podemos ser fructíferos para con Dios es por el medio del Señor Jesucristo, su sacrificio y su vida en nosotros, entonces esa fe nos es contada a nosotros por justicia. Fíjese. Entonces dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham hubiera tenido, ¿vio?, la capacidad de poder procrear, de engendrar un hijo en la matriz de Sara, él tenía de qué gloriarse. Y del resultado, o sea, el hijo, hubiera sido una recompensa a su esfuerzo. ¿Vio? Hubiera sido una recompensa a su esfuerzo. Pero él no tenía ningún mérito. ¿Por qué? Porque él ya era viejo. Su esposa era estéril. Y Dios tuvo que intervenir. ¿No? Dios tuvo que intervenir. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando Dios tuvo que intervenir, dice que lo que a él se le fue contado fue como gracia. ¿No? Dice, porque al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿No? ¿Qué obra hizo Abraham? Ninguna. Él creyó a Dios. Y Dios pudo hacer que este hombre ya viejo y que esta mujer ya estéril pudieran dar a luz un hijo. Dios lo pudo hacer. Porque por más que ellos lo intentaran, y fíjese que esto pasó después de 10 años, dice que ellos lo intentaron durante 10 años naturalmente y no hubo resultado. Si usted lee ahí en el libro de Génesis, ¿no? Y no hubo resultado. Pero cuando Dios intervino, el fruto salió a la luz.
Y así es con nosotros, hermano. Cuando Dios interviene, cuando nosotros reconocemos que no es por nuestro esfuerzo, ¿no? Que no es por mérito nuestro, que Cristo se va a dar a conocer a través de nosotros, entonces Dios interviene. Y se puede ver la justicia de Dios impartida. Y se puede ver la justicia de Dios posicional, en el sentido de que ahora Dios nos ve santos, justos y perfectos, pero también se puede ver la justicia hecha una realidad en nosotros, ¿no? La vida de Dios manifestándose. ¿Y en qué intervenimos en nosotros ahí? En nada. Dios hizo todo. Él produjo el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese qué maravilloso. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también habla David diciendo en la bienaventuranza del hombre. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Vio? Justicia sin obras. Fíjese. ¿A que no tengo que obrar nada para hacer, no tengo que hacer nada para alcanzar la justicia? No. Crea que Cristo ya lo hizo. ¿Sabe qué es lo que lo justifica a usted y qué es lo que me justifica a mí? Me voy a adelantar porque no creo que lleguemos hasta el final, ¿no? Pero para que usted lo pueda ver, en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe qué lo justifica a mí y qué lo justifica a usted? La fe en el sacrificio de Cristo y en la resurrección de Cristo. Porque Cristo murió, dice, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero Él resucitó para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos sido justificados. ¿Por qué era necesario que Cristo sea resucitado? Porque Él tenía que ir al Padre a mostrar la sangre del sacrificio. ¿Vio? Él tenía que ir al Padre y mostrarle la sangre del sacrificio. Él tenía que entrar en el lugar santísimo. Él tenía que ir al propiciatorio y mostrarle al Padre la sangre del sacrificio. Y entonces esa sangre nos justificó a nosotros delante de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, por eso Cristo, cuando Él resucitó y se encontró con los discípulos antes de ascender, le dijo a los discípulos: no me toquéis porque todavía no he ido al Padre. Él tenía que ir al Padre. ¿Para qué? Para mostrarle la sangre. ¿No? Para mostrarle la sangre. Fíjese. Entonces dice acá la palabra de Dios. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿No? Pero nuestros pecados no fueron cubiertos, hermano. Pero ahí David dice, claro, pero David no tenía el conocimiento revelado de la gracia. ¿Vio? No tenía el conocimiento revelado de la gracia. ¿Vio? David creía, conforme a los ritos y los estatutos que se habían prefijado por Dios antes, por medio del Cordero, que la sangre del Cordero cubría el pecado, como lo hemos visto ya muchas veces en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero la sangre de Cristo borra todo pecado. Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que pudiéramos servir al Dios vivo. Entonces dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bueno, podríamos decir justificadas. Y cuyos pecados son cubiertos. Nosotros podríamos decir cuyos pecados son borrados. Por eso hoy podemos presentarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Porque nuestras iniquidades fueron justificadas y nuestros pecados fueron borrados. Fíjese. Bienaventurado al varón a quien Dios o el Señor, dice, no inculpa de pecado. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cuándo le fue contada la fe por justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Abraham no estaba en la circuncisión cuando le fue contada la fe por justicia, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes, ¿no? No solamente de los circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Fíjese qué maravilloso, hermano. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y así también a nosotros. Todas las promesas nos alcanzan a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. No por algo que nosotros hagamos, hermano. No por algo que nosotros hagamos, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. Todo nos fue otorgado por la fe en su sangre, en su sacrificio. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la ley, de la fe, por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, fíjese, si solamente son los herederos los que son de la ley, o sea, los judíos, entonces dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Para qué creemos nosotros? ¿Para qué se nos imputa justicia por creer si solamente la recompensa, la herencia, es solamente para los que son de la ley? ¿No? Pero no solamente son para los que son de la ley, son para los que son de la ley y para los que no son de la ley. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la fe, ¿no? Porque Él justifica tanto al circunciso como al incircunciso por medio de la fe, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, ¿no? Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia. Es por fe, dice, para que sea por gracia, para que yo no tenga de qué gloriarme o de qué jactarme en lo que he recibido, ¿no? En lo que he recibido. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente a la que es de la ley, sino también a la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuál era la esperanza que Abraham tenía? Que él sería padre de multitud. Pero ¿contra qué esperanza luchaba? Y que él ya no tenía fuerza en su carne, ¿no? Ya no tenía de qué confiar en su carne, ya no tenía esperanza en su carne, ni siquiera en la fertilidad de Sara, sino que todo estaba en la promesa que Dios le había hecho. Él tenía que apoyarse ahí y tenía que mantenerse firme ahí. Pero pasaron 25 años, hermano Nicolás, pero ahí tenía que mantenerse firme, ¿no? Y al haberse mantenido firme en esa esperanza, Dios a su tiempo le dio el hijo de la promesa. Aunque antes nosotros vemos que Abraham fue distraído, ¿no? Y fue llevado a tener relación con Agar, ¿no? Y de ahí nació Ismael, ¿no? Pero después él se volvió a la promesa que Dios le había hecho y esperó, ¿no? Y esperó. Y ahí podemos ver lo que la palabra de Dios dice cuando nos habla de la esperanza. Dice, si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos, dice, ¿no? Porque lo que nosotros vemos, dice, ¿a qué esperarnos? ¿No? Pero si esperamos lo que no vemos, y Abraham no veía a Isaac, pero él sabía que iba a tener un hijo. Dios se lo había prometido, ¿no? Y él esperó confiando en el Señor, esperó ahí. Fíjese, él creyó en esperanza contra esperanza, dice, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ¿vio? ¿Vio dónde no hay que debilitarse? Porque en la carne hay debilidad, mucha debilidad. Pero ¿dónde estamos llamados a nosotros a mantenernos firmes para que no ser debilitados? En la fe. ¿Qué es la fe? Lo que Dios dice. Por eso dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, ¿no? Sea Dios verá y todo mentiroso.
Pero Dios dijo que yo iba a tener un hijo a su tiempo. Bueno, mantenete firme ahí. ¿No? Dice la palabra de Dios que si crees verás la gloria de Dios. Ahora podemos entender eso. Si nos mantenemos firmes en la fe, ¿no? Si nos mantenemos firmes, inamovibles, pero yo estoy creyendo, hermano Nicolás, y no lo veo. Y créame que yo entiendo lo que usted dice. Créame que yo entiendo lo que usted dice. ¿No? Pero es ahí donde tiene valor la fe. ¿No? Aunque nuestros ojos no lo estén viendo, nuestros ojos naturales no lo estén viendo, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Porque el Señor le dijo a Abraham, dice, juró Dios y no se arrepentirá, dice. ¿No? Eso no le dijo a Abraham, eso dice en otra parte. Pero cuando Dios le dice a Abraham que le iba a dar un hijo, dice, no pudiendo poner, dice, juramento por uno mayor, dice, juró por sí mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si Dios juró por sí mismo, estaba comprometido a cumplir. ¿Y usted cree que Dios es incumplidor? Dios dice que no es hombre ni hijo de hombre, dice, ni para mentir ni para arrepentirse. Fíjese, si el Señor prometió, lo hará. Sí, pero se tarda tanto el Señor. Bueno, el Señor Él sabe, ¿no? Él sabe. Fíjese, nosotros tenemos experiencia en ese sentido. Yo tengo mi hijo que tiene una discapacidad, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido sanados. Nos dice que vamos a ser sanados. Amén. Y declaramos la palabra con mi esposa. ¿Cuándo la declaramos? En el momento de mayor enfermedad de mi hijo. En el momento de la prueba. En este momento estamos pasando por una situación. Y declaramos la palabra de Dios. ¿Y será que Dios nos va a dejar sin recompensa? No creo, hermano. Porque de muchas cosas nos ha sacado el Señor. De muchas cosas. Con mi hijo, en situaciones con mi esposa, en situaciones de salud de ambos, ¿no? Y el Señor nos ha sacado en victoria siempre, siempre, ¿no? Si diría que el Señor en alguna vez no nos dio la victoria, estaría mintiendo. Porque siempre nos sacó en victoria el Señor. ¿Y eso a causa de qué? De que el Señor recompensa la fe. Él no recompensa la obra. Él recompensa la fe. ¿Sabe por qué recompensa la fe? Porque la fe viene de Él. ¿No? La fe no es de nosotros. La fe viene de Él. Y cuando Él ve que nos mantenemos firmes en lo que Él nos dio, entonces Él recompensa. Alabado sea su nombre. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Usted cree que Abraham no tenía argumento para dudar o para volverse atrás, mirando naturalmente todo lo que estaba a su alrededor? Sí tenía argumento para volverse atrás. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al considerar lo exterior. No se debilitó, dice, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿a dónde? En la fe, en lo que Dios le había dicho. Así será tu descendencia, Abraham. Pero si yo ya soy viejo, mi esposa ya no puede engendrar hijos, no puede dar a luz hijos. Ya soy viejo, Dios ya no. ¿Por qué no elegí uno más joven? No, porque justamente ahí es donde Dios manifiesta su poder. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 12 del libro de Corintios? Fíjese que Pablo pasó por esta experiencia. Cuando vino a él el aguijón en su carne. Y dice que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitase. Fíjese. Acá en el capítulo 12. Sin embargo, si en el capítulo 12, en el 5 podríamos leer. Usted puede leer desde el principio. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. De nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjese dónde estaba
el gloriarse del apóstol Pablo? En la debilidad. ¿Sabe por qué? Porque en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. En la debilidad de Abraham y de Sara, o dos personas que ya eran viejos, que ya no tenían fuerza humana para poder engendrar y procrear un hijo, se manifestó el poder de Dios. Fíjese, eso es fe, hermano. Eso es fe. Tengo que esperar a tener 80, 90 años. No, ¿sabe qué tiene que esperar? ¿Sabe qué tiene que esperar usted y qué tengo que esperar yo? A dejar de depender de nuestra capacidad humana. ¿No? Cuando nosotros entendamos que no es por fuerza lo que Dios puede hacer, entonces Dios va a obrar. ¿No? Entonces dice, sin embargo, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿No? Si hay algo de que nosotros nos tenemos que gloriar, es en la debilidad. En que no somos capaces humanamente de dar a luz a Cristo. De que no somos capaces humanamente de mantenernos firmes en la fe. ¿No? Sino que todo depende del Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese qué maravilloso. Y volviendo ahí al libro de Romanos, hermanos amados. Dice así la palabra, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cómo va a ser Dios que mi esposa dé a luz un hijo si es estéril? Y yo viejo. No dijo eso Abraham. ¿No? Él no dijo Abraham eso. Al contrario, cuando Sara escuchó la noticia de que Dios le iba a hacer dar a luz un hijo, dice que Sara se rió. ¿No? Y Abraham le reprendió por eso. ¿No? Abraham le reprendió. Y entonces dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿a dónde? En la fe. ¿Usted quiere que Cristo sea formado en usted? ¿Usted quiere dar a luz a Cristo? Entonces fortalezcase en la fe. ¿No? Deje que Dios produzca en usted a Cristo. ¿No? Deje que Dios produzca. ¿Y cómo lo va a producir? Por medio del conocimiento de su palabra. Y el Espíritu Santo lo va a hacer una realidad. ¿Qué es lo que va a hacer una realidad? El carácter de Cristo en usted. Usted no lo puede hacer. Yo no puedo hacer una realidad el carácter de Cristo en mí. Por más empeño que le ponga, hermano. Por más empeño que yo ponga para amar a aquel que me aborrece, yo humanamente no lo voy a poder lograr. ¿No? Al contrario, va a llegar a un momento que ese amor humano, ¿no? Ese amor forzado que yo intento manifestar, se va a terminar. Pero cuando Dios manifiesta el amor que ha sido derramado por su Espíritu en nosotros, eso no se termina nunca. Eso no se termina nunca. Por más injusticia que nosotros recibamos, nunca se termina. Fíjese. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Y a quién le iba a dar gloria? ¿Qué se la iba a adjudicar él? Si él ya era viejo y su esposa estéril. ¿No? Por lo cual, dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era tan bien poderoso, para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. No solamente con respecto a Abraham le fue contada la justicia por haber creído, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos, ¿no? En el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Cómo nos es contada? Por creer, ¿no?
por creer. Por eso David dice, bienaventurado aquel varón a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿No? Sin obras. A quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, a nuestro Señor. Y bueno, y llegamos. Yo pensé que no iba a llegar. El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese, hermano. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sí. Lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y lo que puso sobre nosotros fue su justicia. Entonces ahora usted no se mire como un pecador. Mírese como un redimido. Mírese como un justo. ¿No? Pero ¿por qué yo me tengo que mirar por un justo? Mire la conducta. Sí, pero su conducta no anula su posición en Dios. No anula su posición en Cristo. ¿Sabe usted cómo alcanzó su justicia? Por la fe en la sangre de Cristo. Por la fe en el sacrificio de Cristo. No por algo que usted hubiera hecho. Dice la palabra del Señor en el libro de Tito, en el capítulo 3 o en el capítulo 2, versículo 5. Y con eso voy terminando, hermano. Capítulo 3 o capítulo 2. Ya se lo leo, hermano. En el capítulo 3, en el versículo 5. Le voy a leer en el 4. Fíjese. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, veo que no es por nada nuestro. Veo que no es por nada nuestro. No es por una obra que nosotros hubiéramos hecho. No es porque nosotros cumplimos los mandamientos. No es porque nosotros no agradamos a los hombres. No es porque nosotros no faltamos al culto. Es porque por su amor, por su bondad. ¿Vio? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, dice, abundantemente, por Jesucristo nuestro Señor, para que seamos justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese, hermano, aprenda a mirarse como Dios lo ve. Aprenda a identificarse con lo que Dios lo identifica. Usted es un hijo de Dios, santo, justo y perfecto. En Cristo, en Cristo. Que el Señor bendiga su vida, hermano amado. Hasta aquí me ha dado el Señor. Les saludo con la dulce gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por habernos acompañado. Al hermano Pastor Juan Titiboco desde allá de Bolivia. A la hermana Anne Gómez. A mi cuñado, el hermano Marcelo. Señor te bendiga, Marcelo. Al hermano Antonio. Señor te bendiga, Anto. Un abrazo grande también. Y a todos los hermanos que nos escuchan. Y si esta palabra ha sido de mucha bendición para usted, compártala, hermano, para que esta palabra pueda enriquecer a otros hermanos, no solamente con el conocimiento, sino con la posición. Hay muchos hermanos que no saben su posición en Cristo y se siguen viendo como faltantes, como pecadores, como alguien que no va a alcanzar lo que Dios ya les dio en Cristo Jesús. Amén, amado. Nos vamos a estar despidiendo hasta el día lunes. Vamos a orar y que el Señor le bendiga. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por esta gracia y esta justicia, Señor, que tú nos has dado por medio de la fe. Y que gracia que tú no permitiste, Señor, que nosotros no tuviéramos parte en esto, Señor. Como algo que nosotros pudiéramos atribuirnos por alguna obra que nosotros hubiéramos hecho. Sino que tú nos lo diste por tu amor y tu gran misericordia. Bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.